Vamos a dar comienzo a nuestro evento, la primera conferencia magistral. Para el Instituto es un gran privilegio y un gran honor que esté con nosotros la tarde de hoy la profesora Carmen González, quien es profesora de Derecho en la Universidad de Seattle, de la Facultad de Derecho de Seattle University. Tiene un currículum realmente muy amplio, muy diverso, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Mencionaré nada más algunos aspectos. Ella trabaja sobre todo en los campos del derecho ambiental internacional, la justicia ambiental, el comercio y el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Ella es egresada de la Universidad de Yale y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, y tiene también actividades profesionales en la judicatura norteamericana y también en el litigio ambiental. Ella además ha tenido estancias importantes académicas en otros países. Fue becaria Fulbright en Argentina, investigadora visitante en la Universidad de Cambridge, en el centro Hopkins en Nanjing, en China, donde me dice que estuvo 1 año y medio, y está también activa en una diversidad de organizaciones profesionales. Por ejemplo, es presidenta de la sección de Derecho Ambiental de la Asociación de Escuelas de Derecho de los Estados Unidos, miembro del Comité de Investigación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Academia de Derecho Ambiental, en fin, toda una serie de actividades muy diversas. Y la profesora González pues me comentaba que ella tiene un interés en trabajar este tema del medio ambiente pues de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, en contacto y en vinculación con otros campos jurídicos, lo cual no siempre es el caso. La profesora González nos ha propuesto impartir 2 conferencias aquí en el Instituto, el día de hoy con el título China, una amenaza al desarrollo sostenible en América Latina, y el día de mañana un tema distinto pero también muy importante, que es el neoliberalismo y los pueblos indígenas, las lecciones de México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que contará con la moderación de nuestro colega, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. De manera que yo le quiero dar la bienvenida a la profesora González, esperando que esta sea la primera de muchas visitas a México y que podamos establecer vínculos académicos con ella y con su universidad, con la cual el Instituto ya tiene un convenio de colaboración en temas que son de interés mutuo para nuestros respectivos países. Bienvenida, por favor, tiene la palabra. Gracias, doctor Six, por la invitación y por la cordial bienvenida. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? Ya, yo creo que ya está. ¿Ya está? ¿Está funcionando? No. A ver. Yo tuve el placer, hace 2 años, de pasar 1 año y medio en China, donde di clases de Derecho en la Universidad de Nanjing. China me encanta, me fascina, pero también me preocupa. Hoy voy a hablar de mis inquietudes y también de mis esperanzas sobre los crecientes vínculos entre China y América Latina. La creciente influencia económica de China en América Latina ha desatado controversias. Algunos opinan que China es una potencia imperial emergente que representa una amenaza al desarrollo sostenible en América Latina. Sin embargo, otros aplauden las estrategias de desarrollo chinas y las consideran como un modelo exitoso para América Latina. Mi ponencia está organizada en 2 partes. Primero, voy a evaluar estas 2 narrativas. Segundo, voy a interrogar las implicaciones del surgimiento chino para el futuro del derecho económico internacional y del desarrollo sostenible.
Entonces, ¿cuál es el papel económico de China en América Latina? Primero, comercio. China es el mayor socio comercial de América Latina después de los Estados Unidos. Sobrepasó recientemente a los Estados Unidos como el principal socio comercial de Brasil. Préstamos. China es un gran prestamista en América Latina. En el año 2009-2010, China prestó $10,000 millones a Brasil, 2.700 millones a Ecuador, 10,000 millones a Argentina, 4,000 millones a Venezuela. China también tiene muchas inversiones en América Latina. Estas inversiones están concentradas principalmente en las industrias mineras y petroleras. Por ejemplo, entre junio del año 2010 y mayo del 2011, China invirtió $15,600 millones en América Latina. La mayor parte de esas inversiones fueron para adquirir dos compañías petroleras, Repsol Brasil y Occidental Argentina. Entonces ahora tenemos estas dos narrativas. Primero, que China es un modelo económico, una alternativa al consenso de Washington. Mientras que América Latina se estancaba con el modelo neoliberal, China consiguió su éxito económico porque rechazó el neoliberalismo y intervino en la economía para proteger y darle impulso a sus industrias. Según esta narrativa, las naciones latinoamericanas deberían rechazar el consenso de Washington y deberían adoptar un enfoque más pragmático, menos ideológico, sobre el desarrollo económico. La segunda narrativa es que China es una amenaza económica. Según esta narrativa, el comercio y la inversión china en América Latina reproducen un patrón neocolonialista. China compra las materias primas y vende los productos manufacturados, lo que ha producido desindustrialización en ciertos países, sobre todo México, y mantiene en otros países el patrón colonial de la explotación de los recursos naturales. Para evaluar estas dos narrativas es útil empezar con una panorama histórica. La historia económica de América Latina post-independencia se puede dividir en tres etapas. La primera es la especialización en materias primas. La segunda, la industrialización para la sustitución de las importaciones. Y la tercera, el consenso de Washington. Durante la primera etapa, América Latina exportaba productos agrícolas y minerales e importaba bienes manufacturados. Según la tesis del economista argentino Raúl Previs, los precios de las materias primas se reducen significativamente comparado con los precios de los bienes manufacturados. O sea, es económicamente desventajoso especializarse en la exportación de materias primas. Esta especialización produce estancamiento económico, la denominada maldición de los recursos naturales. Después del colapso de los precios de las mercancías durante la Gran Depresión, muchos países latinoamericanos se embarcaron en una nueva fase de desarrollo económico, la industrialización para la sustitución de las importaciones, la ISI por sus siglas en inglés. Esta estrategia requiere la promoción de la industrialización mediante la sustitución de los bienes manufacturados importados por los equivalentes fabricados localmente. El Estado utiliza subsidios, tarifas y cuotas para proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera hasta que estas industrias puedan competir en los mercados mundiales. En América Latina, la ISI produjo altos niveles de crecimiento económico y mejores estándares de vida, sobre todo en Brasil y en México. Pero todo cambió
en la tercera etapa. La tercera etapa empezó en los años 80 con la crisis de la deuda externa. Para recibir asistencia del Fondo Monetario Internacional, los países de América Latina tuvieron que reestructurar sus economías. El FMI impuso el ajuste estructural. Los países de América Latina adoptaron el consenso de Washington, reducieron el papel del Estado en la economía. Para mediados de los años 80, 75% de los países latinoamericanos operaban bajo programas de ajuste estructural supervisados por el FMI. ¿Cuáles son los elementos del consenso de Washington? Ustedes los conocen muy bien. Desregulación, privatización, liberalización del comercio, crecimiento liderado por las exportaciones y basado en las ventajas comparativas, restricción del gasto gubernamental, por ejemplo, los subsidios y los servicios sociales. Las políticas económicas basadas en las ventajas comparativas incluyen exportación de materias primas y de productos manufacturados de baja tecnología, en lugar de promover la inversión en nuevos dinámicos sectores económicos. Por lo tanto, el consenso de Washington reforzó la dependencia histórica de América Latina en la exportación de materias primas. Además, el FMI exigió la reducción de las barreras arancelarias, industriales y agrícolas. Al abrir sus mercados a bienes manufacturados importados de bajo precio, los países latinoamericanos pusieron en peligro sus empresas locales. Además, muchos campesinos abandonaron la agricultura porque no podían competir con los productos agrícolas subsidiados de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas del ajuste estructural? Los precios de las materias primas se desplomaron porque muchos países del mundo exportaban los mismos productos. Muchos campesinos abandonaron sus tierras y migraron a las ciudades. Otra consecuencia fue la quiebra de muchas industrias a causa de la competencia con bienes manufacturados importados de bajo precio y la desindustrialización. Las consecuencias sociales: migración a los centros urbanos, desempleo, crecimiento drástico de la pobreza y la desigualdad socioeconómica, conflicto social. Las consecuencias ambientales también fueron muy importantes. El énfasis en la agricultura a gran escala para exportación resultó en varias consecuencias: expansión de la agricultura industrial, desforestación, contaminación agroquímica de los lagos, ríos y aguas subterráneas, pérdida de la diversidad genética, agotamiento de los mantos acuíferos. La consecuencia de la expansión del sector minero incluyen contaminación de la tierra, el aire, el agua, conflicto con comunidades locales e indígenas sobre los recursos naturales que continúan hoy en día. El consenso de Washington no fue un gran éxito. En América Latina, la pobreza y la desigualdad aumentaron. A comienzos de la década de los 90, se iniciaron movimientos sociales dirigidos a derrocar los regímenes identificados con el FMI. Y es dentro de este contexto que aparece China como un actor importante en la escena económica de América Latina. Entonces, ¿es China un modelo para América Latina? Algunos argumentan que sí, que China representa una alternativa a la hegemonía política y económica de los Estados Unidos y del consenso de Washington. La retórica de China es de cooperación sur-sur, desarrollo pacífico, soluciones gana-gana, respeto a la soberanía nacional. Una retórica muy diferente a la retórica de Estados Unidos y a la práctica de los Estados Unidos.
¿Cuál es el modelo económico chino? Todo lo contrario del consenso de Washington. En lugar de liberalizar su régimen comercial, China utilizó tarifas y cuotas altas para proteger las industrias nacionales y aumentar sus reservas de divisas extranjeras. En lugar de abrir sus mercados a la inversión extranjera, el capital extranjero fue orientado hacia las empresas conjuntas. China impuso requisitos de contenido local, o sea, las empresas extranjeras que invirtieron en China fueron obligadas a adquirir cierta porción de sus insumos de las compañías locales, algo que es prohibido bajo el OMC, pero China no era miembro del OMC en este momento. China también impuso requisitos de transferencia de tecnología. El modelo chino se destaca por la presencia fuerte y proactiva del Estado. Y estas políticas solo fueron relajadas cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. ¿Cuáles han sido los logros de China? China tiene unas tasas de crecimiento anuales del 8 al 10%. Es la segunda economía más grande del mundo. Más de 400 millones de personas salieron de la pobreza desde el 1980. China está en camino a alcanzar las metas del desarrollo del milenio antes del 2015. Pero también hay muchos desafíos. Es importante reconocer los enormes costos del surgimiento económico chino. China enfrenta una crisis ambiental de enormes proporciones y un nivel muy alto de conflicto social a causa de la desigualdad económica. China contribuye significativamente a los problemas ambientales globales, que incluyen el cambio climático, el comercio ilegal de maderas, la contaminación atmosférica transfronteriza y la contaminación a los mares. ¿Cuál ha sido el impacto en China del deterioro ambiental? China experimenta 750.000 muertes prematuras anuales como consecuencia de la contaminación del aire y del agua. 16 de las ciudades más contaminadas del mundo se encuentran en China. La contaminación y la degradación de los recursos naturales cuesta entre el 8% y el 12% del Producto Interno Bruto nacional. China reconoce esos problemas. ¿Cuál ha sido la respuesta china a la degradación ambiental? Primero, China adoptó leyes ambientales fuertes, pero lamentablemente la aplicación es débil. Los movimientos ambientalistas de base y las protestas sociales están creciendo en China. China ha establecido la protección ambiental como prioridad nacional. Sin embargo, el medio ambiente no ha mejorado y el pueblo chino experimenta altos niveles de cáncer y de otras enfermedades causadas por la contaminación. Entonces, ¿es China un modelo para América Latina? Sí y no. Hay varias lecciones del desarrollo chino y es importante aprender de esa experiencia. El elemento positivo es el pragmatismo. China estudió y adaptó las experiencias de los otros países a las circunstancias locales, implementó las reformas de manera gradual y las ajustó de acuerdo con los resultados observados. El otro elemento positivo es la política industrial. El éxito económico chino se basó en la política industrial, la intervención del Estado en la economía para subsidiar y proteger las industrias claves hasta que puedan competir en los mercados mundiales. Pero también hay un elemento negativo, el tercero, la destrucción del medio ambiente. China está reproduciendo el modelo económico
insostenible iniciado por los Estados Unidos y otros países ricos hace siglos, pero lo está haciendo en un momento en el cual los sistemas ecológicos del mundo se encuentran bajo presión y cada vez son menos capaces de sostener la vida humana. Estamos excediendo los límites ecológicos y un ejemplo es cambio climático, pero no es el único ejemplo. Según las evaluaciones científicas, la actividad económica humana durante los últimos 50 años ha producido un deterioro más rápido y grave del ecosistema mundial que cualquier otro periodo comparado en la historia humana. Aproximadamente el 60% de los servicios de los ecosistemas examinados por los científicos se han deteriorado, incluyendo el control de las inundaciones, la purificación del aire, el control de la erosión, el tratamiento de los residuos y la regulación del clima regional y local. Y los más afectados son las comunidades pobres que dependen de los recursos naturales. Es necesario desarrollar una vía alternativa al desarrollo económico que respete los límites ecológicos y que busque minimizar el consumo de los recursos y la generación de los desechos. Quiero subrayar la importancia de la política industrial. Los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, Taiwán y ahora China, todos alcanzaron la prosperidad a través de la política industrial, del proteccionismo, no del libre comercio. Solo promovieron el libre comercio después de llegar a la cima del éxito económico. Si están interesados en este tema, les recomiendo los libros de un colega mío, un economista en la Universidad de Cambridge, que se llama Ha-Joon Chang. Uno de sus libros es Malos Samaritanos, el mito del libre comercio y la historia secreta del capitalismo. Otra, Retirar la escalera, la estrategia del desarrollo en una perspectiva histórica. Entonces, ¿China como modelo? Sí y no. ¿Es China una amenaza al desarrollo sostenible en América Latina? China está importando materias primas de América Latina: cobre, hierro, petróleo, soya, madera, productos de madera. China está exportando bienes manufacturados, calzados, textiles, electrodomésticos, computadoras, automóviles. Al igual que las potencias imperiales de una época anterior, China está invirtiendo en proyectos de infraestructura en América Latina para facilitar el transporte de las materias primas y en las industrias extractivas, petróleo, la minería metálica. A pesar de la retórica oficial sobre la cooperación sur-sur, este intercambio económico se parece bastante al patrón colonial. ¿Cuál ha sido el impacto económico en América Latina? Bueno, hay ganadores y hay perdedores. A corto plazo, los ganadores son los países que exportan materias primas: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los perdedores son los países que compiten con China y hemos experimentado desindustrialización en los países que producen bienes manufacturados que enfrentan competencia directa de China. Y los perdedores han sido México, Centroamérica y el Caribe. Pero a largo plazo es probable que la demanda china de recursos naturales encierre a América Latina en la especialización en materias primas, la cual no produce innovación tecnológica ni exige mano de obra calificada. El peligro es la perpetuación de la maldición de los recursos naturales y el estancamiento económico. ¿Cuáles han sido los impactos ambientales y sociales? Han sido bastante parecidos a los impactos del ajuste estructural.
expansión de la agricultura industrial, expansión de la minería y la industria petrolera, crecimiento del desempleo urbano por la desindustrialización en ciertos países, conflictos en los países que producen minerales entre las empresas chinas y los trabajadores, las comunidades indígenas y los funcionarios locales, sobre salarios, recursos naturales, impuestos y violaciones de las leyes ambientales. Bueno, ahora vamos a ver cuál ha sido el papel de China en el derecho económico internacional. China es miembro de la Organización Mundial de Comercio. Tiene 3 acuerdos de libre comercio con países latinoamericanos, con Chile, Costa Rica y Perú. Y también tiene 12 tratados bilaterales de inversión. La necesidad de una cooperación sur-sur para transformar las reglas del comercio internacional ha sido reconocida desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1964, los países en vías de desarrollo se reunieron como el Grupo de los 77 para construir solidaridad y cooperación en el campo del comercio y del desarrollo y para exigir un orden económico más justo. En el año 2001, la declaración ministerial con la que se inauguró la ronda de Doha de negociaciones de la OMC prometió una revisión de las disposiciones de la OMC propicias para el desarrollo con el fin de fortalecerlas, de mejorar la situación de los países en desarrollo. Los países en vías de desarrollo se organizaron en coaliciones para ejercer influencia colectiva sobre estas negociaciones. ¿Cuáles han sido las posturas de los países en vías de desarrollo de la G77? Primero, sobre la agricultura. Los países en desarrollo han exigido acceso al mercado y reducción de los subsidios de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Esta ha sido la demanda principal y el obstáculo principal al éxito de las negociaciones. En cuanto a la industria, los países en desarrollo han exigido mayor flexibilidad para utilizar la política industrial. Subsidios, tarifas, cuotas, exigencias de contenido local, obligaciones de transferencia de tecnología para promover el desarrollo económico. ¿Es China un aliado o no? Bueno, hay varias teorías. Voy a empezar con el economista Friedrich List y sus ideas. Friedrich List es un economista alemán del siglo XIX. Y él nos cuenta que cuando alguien ha llegado a la cima de la grandeza, patea la escalera mediante la cual ascendió, con el fin de privar a otros de los medios para subir detrás de él. O sea, las naciones que alcanzan la prosperidad económica a través del proteccionismo suelen defender el libre comercio para impedir el desarrollo económico de los demás países. Liz de nuevo. Lo más sabio que puede hacer un país rico es deshacerse de estas escaleras que le llevaron a su grandeza, predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio y declarar en tono arrepentido que hasta entonces ha errado en los senderos de la equivocación y ahora por primera vez ha conseguido descubrir la verdad. Escribiendo en el siglo XIX, List se refería a Inglaterra. Al igual que Gran Bretaña, Estados Unidos alcanzó su poderío económico gracias a medidas proteccionistas, pero se convirtió en un ardiente proponente del libre comercio una vez que consiguió la supremacía industrial después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hará lo mismo China? Ahora, la postura de China en la OMC.
China apoyó a los países en vías de desarrollo que buscan reformar la política agrícola de los Estados Unidos y de la Unión Europea, el problema de los subsidios. Pero ha propuesto medidas que avanzan sus intereses y a veces perjudican a los demás países en desarrollo. Por ejemplo, una propuesta china en las negociaciones del OMC es de acortar el marco de tiempo para las disputas sobre las medidas antidumping. Latinoamérica ha impuesto la mayoría de las medidas antidumping a las exportaciones chinas. Una medida antidumping es una tarifa que se impone cuando las exportaciones chinas se venden a precios debajo del costo de producción y causan daño en el país importador. China quiere responder rápidamente y agresivamente cada vez que un país imponga medidas antidumping y quiere utilizar la OMC para ese propósito, y por eso quiere acortar el tiempo para esos casos. Algo que beneficia a China, pero no beneficia a América Latina. Hay otros ejemplos también, pero en general las propuestas chinas son para su beneficio y no necesariamente para el beneficio de los otros países en vías de desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en las relaciones bilaterales con países latinoamericanos? China tiene 12 acuerdos bilaterales de inversión y 3 acuerdos de libre comercio. Interesante, pero China utiliza un modelo de tratado bilateral de inversión muy similar al modelo estadounidense y europeo. El objetivo principal es proteger al inversionista extranjero. Los tratados chinos, al igual que los tratados estadounidenses, requieren trato justo y equitativo, indemnización en caso de expropiación directa o indirecta, arbitraje de las controversias entre el inversionista y el Estado. Bueno, ¿cuáles son las controversias sobre estos acuerdos? Las interpretaciones de estas disposiciones en los tratados bilaterales de inversión no han sido favorables a los países en desarrollo. Por ejemplo, tribunales de arbitraje han concluido que trato justo y equitativo significa la obligación de informar al inversionista sobre todas las reglas aplicables a la inversión, actuales y futuras, y de mantener un marco legal estable. Esto es muy difícil en un país rico con un sistema legal fuerte. Es aún más difícil en un país pobre con un sistema legal menos fuerte. Segundo, los tribunales de arbitraje han concluido que la expropiación indirecta significa evitar las medidas que reduzcan el valor comercial de una inversión o el beneficio potencial futuro. Esto puede servir de barrera a la legislación ambiental o laboral necesaria para proteger los derechos humanos y el medio ambiente. El arbitraje comercial de las controversias inversionistas-Estado también ha sido criticado por la falta de transparencia, la exclusión de las comunidades afectadas por la inversión y por darle prioridad a los derechos del inversionista sin tomar en cuenta el derecho ambiental, los derechos humanos y la soberanía del Estado para formular sus políticas de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las lecciones de los tratados bilaterales de inversión en su conjunto con todos los países del mundo? Primero, los inversionistas han utilizado estos tratados para retar la facultad que poseen los gobiernos al aplicar medidas de protección al ambiente y a la salud humana y al promover el desarrollo sostenible. Lamentablemente, los tratados bilaterales de inversión chinos son similares a los de Estados Unidos
y la de la Unión Europea. China está utilizando el modelo occidental, cuyo único objetivo es proteger los intereses del inversionista en vez de desarrollar un modelo innovador que promueva el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la soberanía del Estado que recibe la inversión. Ejemplos de la inversión china en América Latina. Hay mucha inversión petrolera en Ecuador y Venezuela, explotación minera de cobre y de hierro en Perú, inversión agrícola en Argentina para la cultivación de la soya. En estos casos han habido disputas laborales, conflictos con las poblaciones indígenas y con los funcionarios locales, violaciones de las leyes ambientales, un patrón que se parece mucho al de las transnacionales en sus inversiones en América Latina. Entonces, para concluir, China y el desarrollo económico en América Latina. Los ganadores a corto plazo son los países exportadores de materias primas. Los perdedores a corto plazo son los países exportadores de bienes manufacturados, México, Centroamérica y el Caribe. Pero también es interesante que los países que han impuesto medidas anti-dumping a los productos chinos incluyen Brasil, Argentina, Chile y Colombia, cuyas industrias también se ven amenazadas por las exportaciones chinas. El peligro a largo plazo, la maldición de los recursos naturales y el estancamiento económico. O sea, el comercio y la inversión china están reforzando la especialización en materias primas y produciendo la desindustrialización. China y el medio ambiente en América Latina. El comercio y la inversión china han producido una expansión de la agricultura industrial y las consecuencias ambientales incluyen la erosión de los suelos, la pérdida de la diversidad biológica, la deforestación, la contaminación agroquímica de los lagos y ríos y de las aguas subterráneas, la reducción de los mantos acuíferos. La expansión minera ha incrementado las descargas tóxicas al aire, al agua y a la tierra y los conflictos con las comunidades locales e indígenas. China y el orden económico internacional. Al nivel multilateral y la OMC, la limitada evidencia disponible hasta ahora sugiere que China será un país defensor del status quo y no un aliado en la lucha por un orden económico más justo. Pero esta conclusión es preliminar. Solo hace 10 años que China se unió a la OMC. Es posible que adopte una postura más favorable a los países en desarrollo. A nivel bilateral, los tratados bilaterales de inversión son bastante parecidos, ni mejor ni peor que los tratados que existen con la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero no quiero ser pesimista, porque yo veo muchas oportunidades. China entiende mejor que Estados Unidos y que la Unión Europea que es necesario integrar el desarrollo económico, la protección ambiental y la mitigación de la pobreza. China también entiende muy bien lo que significa ser un país colonizado o semicolonizado. En lugar de idealizar a China como modelo o de satanizar a China como amenaza, China y América Latina deberían encontrar la manera de colaborar en la elaboración de paradigmas alternativos del desarrollo. Por ejemplo, China y América Latina podrían desarrollar un modelo distinto de tratado bilateral de inversión, basados en una visión de colaboración sur-sur. Estos tratados deberían romper el enfoque exclusivo en los derechos del inversionista, reconocer el desarrollo sostenible como la meta principal del tratado, especificar los derechos, pero también las obligaciones,
del inversionista extranjero, del Estado que acoge la inversión y del país sede del inversionista. Estos tratados deberían imponer criterios de conducta a los inversionistas. Este modelo alternativo le debería dar prioridad a los tratados ambientales, laborales y de derechos humanos en caso de conflicto con las disposiciones comerciales. Deberían proteger más explícitamente el derecho del Estado de regular a favor del interés público y deberían requerir evaluaciones de impacto social y de impacto ambiental, tanto de los actuales acuerdos de comercio y inversión como de los acuerdos proyectados y con la participación pública. En conclusión, el surgimiento de China como potencia económica es un desafío para América Latina, pero también existen oportunidades para establecer alianzas sur-sur y para elaborar paradigmas alternativos de desarrollo sostenible. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora González. Creo que nos ha hecho usted una exposición muy clara, muy objetiva y diría yo muy equilibrada también, porque las cosas rara vez son blancas y negras, siempre son los tonos de grises los que imperan, pero bueno, esta es una realidad en la que debemos ir tomando nota. Les han repartido a los asistentes unas boletas para que puedan ustedes plantear preguntas. Yo se las puedo ir pasando a la profesora González para que ella dé respuesta en la manera que ella considere adecuada, y que creo que es muy interesante que podemos establecer un diálogo. Tenemos aquí una primera pregunta de Gabriela García Corona. ¿Cómo puede China tener una política económica más justa si a nivel interno China no lo hace? Por ejemplo, violación a derechos humanos, a derechos sociales, medioambientales, libertad de expresión. Excelente pregunta. Muchas veces lo que hacen los países dentro de sus fronteras y lo que hacen fuera de sus fronteras son totalmente distintos. El ejemplo clave es los Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los primeros países que estableció la legislación ambiental. Tiene un récord fuerte. O sea, en los últimos años han habido desafíos y problemas, pero en cuestiones internas ha progresado tremendamente en los últimos 30 años y 40 años. Sin embargo, al nivel internacional tiene uno de los peores récords de todos los países. No firma los acuerdos ambientales ni los acuerdos de derechos humanos. Cuando yo doy clases sobre derecho ambiental internacional, es una vergüenza. Explico el tratado, cómo funciona el tratado, y después tengo que decirle a mis estudiantes, y Estados Unidos no es parte de este. Después el próximo tratado, ni tampoco es parte de este otro. O sea, esta situación se ve en muchos países, que lo que ocurre dentro de las fronteras y lo que ocurre fuera son cosas totalmente distintas. China tiene un récord terrible dentro de sus fronteras en cuanto a los derechos humanos, a la protección del medio ambiente, pero también tiene movimientos sociales de los cuales no se habla muy a menudo. Pero para China es vergonzoso verse en la posición de imperialista. Esto va en contra de su ideología, de su historia. Y por esa vía me parece que existen posibilidades de pedirle al gobierno chino, de exigirle al gobierno chino una conducta fuera de sus fronteras mejor a lo que ocurre dentro de sus fronteras. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece también interesante a mí. Dice, la plantea Nayeli Jiménez, ¿por qué dice que China está por alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio antes de 2015? ¿Cuáles son los indicadores que están midiendo? Todos los indicadores, o sea, acceso a la comida, agua, empleo, o sea, comparado a otros países, China ha avanzado. Lo que pasa es que como en muchos países existen dos Chinas.
La China de la clase media, que ha crecido increíblemente, y la China de los muy pobres. Y el Estado chino reconoce que no puede mantener, el partido no se puede mantener en poder si no mejoran las condiciones de los más pobres. Y eso ha sido una prioridad china. O sea, los avances de las últimas décadas han sido asombrantes, pero también el Estado está invirtiendo en las zonas rurales, en las comunidades pobres, porque necesita hacerlo para mantenerse en poder. Gracias. Otra pregunta, no dice quién la plantea. ¿Cuál es la afectación directa del modelo económico chino para nuestro país? Bueno, la consecuencia del modelo chino para México ha sido un desastre, desindustrialización, competencia directa, porque producen muchos productos similares. Entonces, por eso las relaciones entre los gobiernos no han sido muy positivas. Pero en vez de ver a China como enemigo, me parece que sería más interesante encontrar la manera de establecer una alianza con China para mejorar la situación económica nacional. Aquí hay parece una pregunta, dice, ¿ha crecido más rápido China que Brasil en los últimos 10 años? Sí, mucho más rápido. Y dado que no me han llegado más preguntas, yo sí tengo una, ¿no? Creo que parte de la respuesta ya la está dando la profesora, pero creo que al final el tema es cuáles son los incentivos o las palancas que podríamos tener. Uy, ya llegaron muchas cosas. Dejo mi pregunta para más adelante. A ver, aquí hay muchas preguntas. Bueno, pues así como fueron llegando. De parte de Paloma Ricaño Morgado, ¿qué papel juega China en la región de Asia-Pacífico y el sudeste asiático? ¿Qué papel juega el confucianismo en las medidas tomadas por China? China es parte de ASEAN, la Organización de Países Asiáticos Pacíficos. La ASEAN, y es interesante la pregunta porque empiezo a hacer investigaciones sobre ese tema. La ASEAN es un poco distinta a otras alianzas porque reconoce que no es solo que el crecimiento económico no es el único objetivo, pero que hay que mejorar el estándar de vida también. O sea, que no se puede medir el avance de un país solamente por un métrico. Entonces es una organización y China recientemente se ha unido que tiene unas metas un poco más amplias. O sea, ahí se empieza a realizar lo que me parece que sería posible en los acuerdos de libre comercio y acuerdos de inversión. Tratar de beneficiar a todos los socios comerciales. Pero, como se imaginan, también se ven ciertos patrones en esas alianzas que se ven en el resto del mundo. Que China tiene una economía que está creciendo rápidamente y que está comprando los productos primarios, exportando bienes con ciertas consecuencias negativas para ciertos países y ciertas consecuencias positivas para otros. Bueno, hay muchas preguntas más. Dice en abril de 2011, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, recomendó a México cambiar su política comercial. ¿Es China una buena opción? ¿En qué grado se puede llegar a un tratado de libre comercio entre ambos países? La pregunta la hace Alejandro Ramírez. Bueno, China ahora tiene un poder en el FMI que no tenía anteriormente. Y vamos a ver qué es lo que hace China con ese poder. Si se entra en un acuerdo de libre comercio entre China y América Latina, me parece que sería importante tratar de cambiar el modelo. Si el modelo es el mismo de siempre, las consecuencias van a ser más o menos lo mismo de siempre. O sea, es importante hacer un estudio de impacto social y ambiental antes de entrar en el acuerdo y después tratar de desarrollar términos que son de beneficio para ambas partes y no de beneficio solo para ciertas partes. Bueno, tengo aquí ya 10 preguntas, no sé si sea un exceso pedirle a la Depende del público, no quiero si tienen... Bueno, pues vamos viendo cómo avanzamos.
Esta dice, ¿cuántos tratados internacionales tiene ratificados China? Me imagino que se refiere básicamente a tratados de tipo comercial, ¿no? China ahora es el líder mundial en acuerdos bilaterales con todos los países del mundo, o sea, tiene un montón. Y lo interesante es que al principio China, como América Latina en una época anterior, no aceptaba el arbitraje inversionista-Estado, no aceptaba ciertos términos, pero ahora eso se considera normal, no se cuestiona y se debería cuestionar. Y espero que en el futuro se empiece a cuestionar este modelo en vez de aceptarse como lo lógico, lo normal, lo único que se puede hacer. Por supuesto, estos tratados existen solo para proteger a los inversionistas. Pues no, los países necesitan el capital, pero quieren utilizarlos para desarrollar sus economías, no solo para el beneficio del inversionista. Necesitan mantener ciertas flexibilidades, necesitan imponer ciertas obligaciones al inversionista. Entonces sí, China ahora está siguiendo el patrón histórico de los otros países. Bueno, aquí hay un montón de preguntas, estoy tratando de juntarlas. Bueno, les pediría que ¿no? Entonces vamos a tener que aplicar medidas antidumping. Dice aquí, a pesar de tener modelos económicos y distintos, China y Estados Unidos, ¿existiría la posibilidad de alguna alianza y de tener un control en conjunto sobre los países en vías de desarrollo de América Latina? Es decir, que Estados Unidos y China hicieran una alianza para conjuntamente dominar aquí el continente americano. Bueno, parece que la pregunta interesante es, esta pregunta es si China le va a dar una patada a la escalera, y todavía no sabemos si va a seguir el patrón de Japón, por ejemplo, que después que llega a cierto punto en su desarrollo económico, cambia de punto de vista, cambia de idea, se convierte en proponente del un modelo económico que no beneficia a los países en desarrollo. Todavía no sabemos cuál va a ser el patrón. Lo que sí existen son unos conflictos tremendos entre China y Estados Unidos. Una de las propuestas de China en la Organización Mundial de Comercio, que es muy interesante, es de limitar la cantidad de casos que puede iniciar un país en desarrollo contra un país desarrollado en contra de un país en desarrollo. O sea, una por año, por favor, porque hay tantos casos que ha iniciado Estados Unidos en contra de China por el proteccionismo que mantiene China a sus industrias, que lo ha relajado un poco, pero no totalmente. Entonces, esa ha sido una de las propuestas chinas, porque siguen los conflictos. Un conflicto muy interesante que ocurrió recientemente. China es un líder mundial en la energía renovable y le da muchos subsidios a su industria de energía solar. Una de esas consecuencias es que esa industria china es una de las más fuertes del mundo y las firmas estadounidenses están cayendo en bancarrota. Entonces ahora una queja, una demanda de Estados Unidos contra China es por esos subsidios. Pero esos subsidios son beneficiosos, o sea, esa industria la queremos promover. En vez de promover la industria petrolera con subsidios y, para decirlo francamente, con guerras, sería mejor promover la industria de energía renovable. Bueno, pues las preguntas me dicen que el tema de China ha despertado un gran interés y que va incluso más allá del tema específico de la conferencia del desarrollo sustentable en América Latina. Aquí tengo varias preguntas que, si interpreto correctamente, juntaría yo en la pregunta de cómo hacerle, pues, cómo lograr que China reconozca estos problemas del desarrollo sustentable, cómo hacer que se incorpore, digamos, a estos acuerdos de economía verde o sustentable a los países perdedores, qué hacer, pues, con los acuerdos internacionales como los de Kioto. Sí es cierto que hay una vena en la historia de China que podríamos nosotros tratar de utilizar o de
despertar en favor de un comportamiento diferente? ¿Cómo le hacemos? Es tan difícil, es muy difícil. Lo que a mí me gustaría ver es los países latinoamericanos funcionar más como bloque en relación con China, para exigir un cambio en las políticas que sean favorables al desarrollo. Si eso ocurre, me parece que esa sería la manera de poder lograr los objetivos que yo he mencionado, un enfoque distinto. Pero mucho depende de la capacidad de los países latinoamericanos de operar en conjunto, porque con la excepción de Brasil no tienen ese poder económico para poder lograr un cambio en la política de China, en los acuerdos bilaterales de China. Bueno, a ver, voy tomando las preguntas. Dice esta de Uriel Ramírez: ¿qué está haciendo China parece que dice, química verde en general? ¿Cuál es la inversión en porcentaje del PIB en ciencia básica? ¿Y por qué no tiene las mejores universidades del mundo? Hay muchas preguntas, no sé si las puedo contestar, no soy experta en esos temas. La que usted quiera contestar. China sí tiene muy buenas universidades. O sea, entiendo que la UNAM está estableciendo vínculos con China y vale la pena. Me dio gusto enseñar en China porque vi la capacidad de los estudiantes absolutamente increíble, la cantidad de estudiantes que tienen en la universidad, un número increíble, un personal muy capacitado. Yo tuve la experiencia de trabajar con personas que trabajan en el tema de medio ambiente en todas las disciplinas, derecho, química, etcétera, muchas personas capacitadas. Yo veo mucho positivo en China. O sea, me preocupa, me encanta, me fascina, veo lo positivo y veo lo negativo. Hay un potencial enorme en China, pero también unos conflictos políticos a todos niveles muy fuertes. A ver, otra pregunta de Adrián San Juan Calderón: ¿sería viable el intercambio de tecnología entre China y México para acabar con la dependencia de los Estados Unidos? Sí. Y eso es algo que se debe exigir. Por ejemplo, el hecho que China sea un líder mundial en la energía renovable, eso es algo totalmente positivo. Y los países que entran en acuerdos con China deberían exigir transferencia de esa tecnología, porque ese es un avance sumamente importante. Y cuando hablamos del problema de cambio climático, sin energía renovable no es posible evitar el desastre que nos espera. Y por suerte, China ha decidido invertir en la energía renovable. Todavía consume un porcentaje increíble de petróleo, de la energía no renovable, pero a la vez está desarrollando esta tecnología rápidamente, que le permite a otros países obtenerlas quizás en términos más favorables. A ver, aquí trato de juntar otras dos preguntas de Ricardo Navarro y de José Ganem. Dice: ¿cómo equilibrar la estabilidad política con el crecimiento económico sin desigualdad social? ¿Y qué problemas tendría de que, se democratizara China y eso afectara la prosperidad? Creo que van en el mismo sentido, ¿no? ¿Cómo lograr que China se abra en lo interno, que llegue a un nivel distinto de democracia sin que eso afecte la necesidad del crecimiento económico y sin aumentar la desigualdad social? Sí. Es una pregunta muy difícil, porque la filosofía económica de China es que algunos se enriquecen primeros y después los demás. En este momento los demás están un poco preocupados que nunca van a llegar a ese punto, que la desigualdad va a ser permanente. Lo interesante de China, y es una situación muy complicada, es que China hoy en día no es un país socialista, para nada, el socialismo no existe. La legitimidad del Partido Comunista en China depende en su éxito económico. Pero ese éxito económico ha sido muy desigual. Y hay muchas personas que ahora están presionando por la democracia. Y en privado, todas las personas que trabajan en el tema de medio ambiente, por ejemplo, me han dicho que sin democracia no hay cambio. Sin democracia no progresamos a ningún nivel. Pero hay una resistencia también
tremenda. Y no sé cuál va a ser la solución. Pero sí hay muchas personas que reconocen los vínculos entre la pobreza y el deterioro ambiental y que se necesita un modelo distinto, porque este modelo no solo contamina, pero son los más pobres que sufren las peores consecuencias. Es en las zonas rurales donde la industria le ha tomado la tierra a los campesinos, también ha contaminado su agua, y se quedan sin remedio. El único remedio que tienen es la violencia. Y el gobierno está muy preocupado por el incremento en violencia y por la posibilidad que se puedan unir las clases medias en las ciudades con los campesinos. A ver, aquí una pregunta dice: ¿por qué China hace una propuesta de apoyo sur-sur cuando en estos momentos podemos considerarlo como un país del norte? ¿De qué forma beneficiaría sobre todo a México? Bueno, China, como muchos países, tiene su norte y tiene su sur. Tiene una pobreza absolutamente increíble. O sea, se parece un poco a Brasil en ese aspecto. Entonces, si es Brasil, norte o sur. India, norte o sur. China, norte o sur. Las dos cosas a la vez. En ciertos casos, sus intereses coinciden con el norte. En ciertos otros casos, coinciden con el sur. Y me parece que la estrategia de los países en vías de desarrollo debe ser beneficiarse de los conflictos que existen, tratar de ponerse de acuerdo cuando puedan con China, con Brasil, para cambiar las políticas comerciales sobre todo, pero también ambientales a su favor. Dice: ¿qué tan viable es la inversión privada en China? ¿Cómo podremos saber las opciones de comercio al interior de China? Bueno, en China el sector privado ha crecido tremendamente, pero el sector público también es muy fuerte. O sea, existen las dos cosas. Hay mucha inversión privada en China, mucha inversión extranjera en China. Perdón. Bueno, quedan nada más dos preguntas. Una de Germán Sandoval. ¿Considera usted que la participación de China en la actualidad se trata de una nueva fase o periodo del capitalismo, según la referencia de Klaus Hofe? Es una nueva fase del capitalismo, pero también pueden haber otras oportunidades. China no es un país monolítico. Y ahora sí, es un sistema de capitalismo bajo esteroides. O sea, es algo absolutamente asombrante, pero también con muchos conflictos internos y externos. Bueno, la última pregunta, lo cual no significa clausurar la discusión, de Gabriela García Corona. ¿Considera que en el ASEAN China jugará un papel estratégico o mostrará reservas políticas y económicas fuertes? Todo esto es difícil responder a estas preguntas, porque es que en los últimos 10 años que China surge como una potencia económica y aún está desarrollando sus políticas y cambiando sus políticas. Entonces hay que ver la manera de influenciar la política de China. Por ejemplo, China tiene una historia bastante larga con África. Y mis colegas que trabajan en el tema de relaciones África-China son más optimistas que yo. Sin embargo, lo que yo aprendí cuando viví en China es que muy poca gente conoce la historia de América Latina. O sea, es un lugar bastante desconocido en general. Y es importante que China conozca esa historia, la historia con los Estados Unidos, porque si no se conoce, se va a repetir. Y ese es el gran peligro. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto no es de ninguna manera la última palabra. El día de mañana vamos a tener la oportunidad de continuar el diálogo con la profesora González. Creo que, bueno, el tema es aparentemente distinto, pero yo creo que por ahí encontraremos algún vínculo y alguna conexión con lo que hemos empezado a discutir el día de hoy. Yo quiero agradecerle a la profesora González su extraordinaria plática. Me pareció de una linealidad y de una gran claridad en la exposición de lo que estamos hablando, y las preguntas de ustedes me sugieren la idea
de que hay un gran interés y que debemos trabajar mucho más fuerte en entender esta realidad de China y de sus vinculaciones con América Latina. Y me quedo con la sugerencia que hace la profesora González de decir, para poder lidiar con China, América Latina tiene que actuar más como bloque, que sigue siendo pues una esperanza y un deseo que tiene ya unos 200 años, la integración latinoamericana. Así que quizá China logre en América Latina lo que los propios latinoamericanos no hemos logrado en 200 años. Muchísimas gracias por su asistencia. Aquí nos vemos el día de mañana a partir de las 12 para la segunda conferencia de la profesora González. Muchas gracias. No sé si te quieras llevar. Muy buenas las preguntas. Muy buenas preguntas, sí. Cosas que no hay respuesta. Sí, aunque se necesita otra conferencia.